buenos días a todos. Esta mañana la Secretaría de Cultura, a través del Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales, el FONCA, y México Creativo, Desarrollo Cultural Sostenible, les dan una muy cordial bienvenida a este taller que llamamos Las narrativas transmedia en las artes escénicas. Y hoy estamos muy contentas de que Pedro esté como a cargo de impartir este pequeño taller. Pedro Moya es documentalista, director y productor transmedia e investigador. Es doctorante en Humanidades en la UAM Xochimilco, en la línea de Teoría y Análisis Cinematográfico. Él cursó talleres de nuevos medios en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Es maestro en estudios latinoamericanos en el campo de arte y cultura por la UAM. Es licenciado en periodismo por la Universidad de La Habana y especializado en dirección de cine documental por el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos. Ha trabajado como director y guionista de televisión, como director fotógrafo y editor en proyectos audiovisuales y digitales y como coordinador de diversos programas de formación audiovisual. Actualmente coordina el Laboratorio de Tecnologías El Rule de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y es colaborador del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, donde coordina el programa de cine y narrativas transmedia. Él también es profesor de SAE Institute México y pues estamos muy contentos de que hoy nos pueda compartir un montón de cosas que luego son muy confusas para todos, como es la transmedia y las posibilidades de las herramientas y de cómo estas pueden aplicarse en proyectos escénicos o vivos. Entonces, pues muchas gracias, Pedro, por estar aquí compartiendo con todos nosotros esta mañana. Yo los voy a dejar, voy a apagar mi micrófono y cámara y te dejo a ti micrófono y camarita. Pedro, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Marcela, gracias en Artes por la invitación. Me da muchísimo gusto estar compartiéndoles un poquito de esto que tiene que ver con las revoluciones de lenguajes y las revoluciones de narrativas que estamos experimentando en el mundo contemporáneo, particularmente con personas que se dedican a las artes escénicas, que no es mi área natural, y justamente desde ahí quisiera como comenzar, ¿no? Como desde dónde llego yo también a comentar un poco de lo que vamos a estar hablando hoy, que es las narrativas transmedia. Como ya Marcela comentaba en la presentación, yo vengo del ámbito de la producción audiovisual y de ahí entonces a los nuevos medios y a las narrativas interactivas, transmediales, etcétera, ¿no? Bueno, les voy a compartir la pantalla, les preparé una presentación, entonces voy a compartir la pantalla. Espero que se esté viendo la presentación. Entonces, esta charla, bueno, es un taller, pero más que taller me gustaría que fuera como una especie de intercambio y también es un buen momento para aprovechar y decirles que todas las personas que tengan preguntas, comentarios, no tenemos que esperar al final de la charla porque vamos a tener un periodo de breve un periodo de tiempo, perdón, muy breve, y entonces pueden hacer preguntas y comentarios a través del chat y me van a estar haciendo llegar también las preguntas, y le hemos titulado a esta charla Interactividad, Inmersión y Transmedialidad en las Artes Escénicas. Y a mí me gustaría comenzar poniéndonos un poco en contexto de cosas que seguramente todas y todos sabemos, pero que no está de más refrescar y regresar a ellas, ¿no? Y tienen que ver con este mundo de las plataformas y de las narrativas inmersivas en el que nos encontramos hoy. O sea, con la llegada de Internet y el desarrollo de las narrativas, digamos, propias del Internet, justamente poco a poco se fueron modificando todos los lenguajes y todas las narrativas que tenían que ver con las llamadas artes tradicionales y con los medios tradicionales, ¿no? Desde el cine y la televisión, que fueron los primeros a los que les impactó las narrativas del Internet, hasta otros lenguajes artísticos como las artes visuales, y de ahí tenemos pues el camino que emprendieron en el arte digital y también hasta las artes escénicas. Obviamente esto seguramente es algo que conocen todas las personas que están en la transmisión, pero me gustaría como pensar un poquito qué significa
la inmersividad o la inmersión en el contexto actual de las artes escénicas, ¿no? Lo primero es que cualquier lenguaje artístico hoy está marcado por una convergencia de medios y de formas y expresividades, ¿no? Justamente en los años 90, a inicios de los años 90, se hablaba con mucha más soltura de lo multimedia, y esa idea de lo multimedia poco a poco fue evolucionando hasta llegar a lo que pensamos hoy. Pensamos en artes interactivas, pensamos en artes transmediales, en casi todos los campos, y eso tiene que ver con lo que comentaba, ¿no? Por un lado, con la llegada del Internet y la manera en la que esto cambió el panorama de los lenguajes y de los medios artísticos, y por el otro lado también que esto mismo generó nuevas formas de consumir todas estas narrativas, ¿no? Por tanto, generó un nuevo tipo de espectador, un nuevo tipo de usuario, en el caso de los proyectos digitales, y en este escenario también se encuentran un poco las artes escénicas, ¿no? O sea, en estos cruces entre un nuevo tipo de espectador y una posibilidad de mezclar diferentes lenguajes en las puestas escénicas. Entonces, eso sería lo primero, hablar de que estamos en una época que Henry Jenkins, que es el padre del concepto de narrativas transmedia, le denomina la época de la convergencia de medios y lenguajes, justamente porque todos las artes que hasta digamos, los años 90 parecían ir separadas cada una por su propio camino. Estaban las artes escénicas, estaban las artes visuales, estaba la literatura, etcétera. O sea, cada una tenía como su propio lenguaje, y no es que haya dejado de tenerlo hoy. Sin embargo, en la actualidad todos estos lenguajes se mezclan, ¿no? Justamente porque las plataformas que contienen estos lenguajes artísticos son muchas veces una misma plataforma. Lo segundo es que, bueno, también esto no es nuevo del contexto digital, pero en el contexto digital sí ha tomado muchísima más fuerza, que es pensar que hoy es mucho más importante el cómo se cuentan las historias que aquello que nos están contando. O sea, sabemos que una buena historia siempre es el principio de todo. Sin embargo, el cómo se cuentan ha adquirido muchísima relevancia, sobre todo a raíz de la entrada de ciertas tecnologías, ¿no? Y por último, y esto es una afirmación a lo mejor un poco polémica, es que se impone de alguna manera la noción de experiencia por encima de la noción de obra. Esto podría generar un diálogo, y seguramente habrá preguntas en este sentido, pero desde hace ya también un par de décadas por lo menos, la noción de, por ejemplo, Lev Manovich, que es el autor de un libro fundamental para pensar los nuevos medios, que es el lenguaje de los nuevos medios, él decía que había que desplazar la idea de obra por la idea de objeto. O sea, cuando estábamos hablando de medios digitales, de medios interactivos, cuando entraba el lenguaje de la computación de alguna manera al arte o a cualquier tipo de arte, entonces pasábamos de tener una obra a tener un objeto. Y no necesariamente, o sea, no porque una cosa fuera mejor que la otra, simplemente porque estaban hablando de lenguajes distintos, ¿no? Y bueno, más allá de la noción de obra-objeto, lo que sí tenemos claro hoy es que cualquier experiencia artística tiene que pasar por la noción de experiencia, ¿no? O sea, cualquier obra, ya sea proveniente de las artes visuales, de las artes cinematográficas o de las artes escénicas, tenemos que pensarla como experiencias. Les repito, no es algo nuevo del contexto digital, sin embargo, es algo que en el contexto digital se ha reforzado muchísimo, ¿no? Los antecedentes de todo esto, o sea, de pensar un poco las artes escénicas y particularmente el teatro como una experiencia, podríamos encontrarlo, por ejemplo, en el Teatro de los Sentidos, en el Teatro Site Specific, en el Promenade de Teatro, Teatro de Paseo. Aquí yo les traigo algunos referentes. Les voy poniendo videos a lo largo de la transmisión.
Bueno, vamos a dejarlo ahí. En realidad es un clip nada más de un fragmento de una obra de teatro de los sentidos, que es este proyecto justamente que comenzó primero en Colombia y luego se estableció en España. Podría pensarse este tipo de teatro, que no es algo nuevo, vuelvo a lo mismo, o sea, no es algo que tenga nada que ver con lo digital. De hecho, ahí vemos que no hay ningún dispositivo, no hay ninguna pantalla que esté interviniendo en la puesta en escena. Sin embargo, esto puede ser considerado un antecedente de alguna manera del tipo de teatro que vamos a estar hablando un poquito más adelante, que tiene que ver con el teatro interactivo, particularmente cuando entra lo digital al teatro interactivo, porque también sabemos que el teatro interactivo no es exclusivo del contexto en el que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos como algunos referentes, ahí, por ejemplo, este proyecto que a mí me gusta mucho, que es el de Secret Cinema, es un proyecto que comenzó, y aquí se define muy bien la noción de experiencia, comenzó intentando replicar un poco en las artes escénicas ciertos, como ciertas ambientaciones y también las narrativas de películas fundamentales, ¿no? De los últimos años para la historia del cine. Bueno, aquí tenemos a Moulin Rouge, y lo que hace el Secret Cinema en realidad es crear experiencias escénicas, que son experiencias que incluso sería difícil clasificarlas como experiencias escénicas, porque hay muchísimos lenguajes en juego y muchísimas maneras de vivir estas experiencias, pero definitivamente tienen un público que entra a formar parte de la narrativa de un proyecto, y ese proyecto tenía un origen cinematográfico, digámoslo así, ¿no? O sea, lo que hace Secret Cinema es construir escenarios donde se puedan reproducir ciertos momentos, incluso ciertos ambientes de películas importantes para ellos, meter al público ahí y a partir de eso generar una puesta en escena en la que el público participe. Aquí tenemos una foto de lo que hacen con Moulin Rouge. También esto es en el caso de Blade Runner 2049, esta película que también es un clásico, bueno, del cine, que tuvo su primera versión, digamos, la primera película en los años 80, y que posteriormente hace unos 3 años salió Blade Runner 2049, y Secret Cinema también recreó como estos escenarios de Los Ángeles en el 2049 donde se desarrolla la película, también con público, y crean ciertas experiencias envolventes, digamos, inmersivas, eh, donde la película se convierte en una puesta en escena y toma vida de otra manera, ¿no? Todo esto son antecedentes tal cual de lo que podríamos entender como la transmedia dentro del teatro. Voy a silenciar el video porque voy a seguir hablando, eh, nada más para que corran las imágenes de fondo. Y todos estos, como les decía, tienen que ver con la manera en la que las narrativas transmedia empezaron poquito a poco a insertarse dentro del mundo de las artes escénicas a través de los mecanismos propios de las narrativas transmedia. Dentro de un rato vamos a estar hablando específicamente de qué cosas son las narrativas transmedia y cuáles son sus características fundamentales en el mundo de las artes escénicas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todos estos referentes. Y, por supuesto, lo que decíamos, todo eso también modifica el papel del espectador justamente frente a una puesta en escena. Lo primero es que habría que pensar, Belén Santolaya, que es una directora de teatro, también una narradora transmedia, productora española, ella dice que hoy tendríamos que pensar un teatro que se diseña en 360 grados alrededor del espectador, tanto en lo que se refiere a su experiencia cronológica como sensorial y espacial. Esto tampoco es algo nuevo que hagan las narrativas transmedia ni las narrativas interactivas. Sin embargo, es fundamental para este tipo de puestas en escena. O sea, pensar al espectador en el centro de la experiencia. Y toda la experiencia tiene que desplegarse alrededor del espectador, si se puede, en una dimensión espacial de 360 grados, incluso mucho mejor. O sea, de lo que se trata hoy, por lo menos con las narrativas transmedia, las narrativas interactivas, es de crear ambientes, puestas en escena que sean completamente inmersivas, donde el espectador se suspenda de la realidad en la que se encuentra para adentrarse en un mundo en el que pueda participar, en el que pueda interactuar a través de la narrativa de ese mundo, y que ese mundo esté completamente desconectado o aparentemente desconectado del mundo en el que vivimos. Y bueno, también dice Belén Santolaya que lo que buscamos es que el participante, es decir, el espectador, y aquí me gusta mucho que ella lo piensa como un participante de la narrativa y no necesariamente como un espectador, como un agente que queda fuera de esa narrativa, deje de sentirse el mismo y se involucre en un relato donde se sienta diferente.
Entonces, este es un poco el contexto en el que se encuentran no solo las artes escénicas, por supuesto, sino los lenguajes artísticos en general en este momento. Es un contexto que tiene que ver con distintas intersecciones, que tiene que ver con distintas expresividades que están como chocando y creando cánones nuevos para cada uno de los campos artísticos, y el campo de las artes escénicas, por supuesto, no escapa a esto. Y tampoco quiere decir que las artes escénicas, las puestas en escena, le voy a decir tradicionales para usar un nombre que podamos entender, pero en realidad tampoco tendríamos que pensar que son tradicionales. Pero bueno, las puestas en escena tradicionales de teatro, de danza, etcétera, tampoco significa que vayan a desaparecer, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando es que hay una ecología de lenguajes artísticos, una ecología de medios artísticos también, donde se relacionan y todas forman parte de un mismo ecosistema y conviven dentro de un mismo ecosistema. De eso se trata, de convivir, ¿no? Y de lo que vamos a estar hablando hoy es de una parte, digamos, de esa producción artística relacionada con las artes escénicas, pero que para nada excluye el resto de nociones y de lenguajes que entran en juego en las artes escénicas, ¿no? A mí me gustaría pasar entonces a pensar un poco las tecnologías inmersivas. O sea, ¿cuáles son las tecnologías que nos permiten hacer esto, crear estos espacios donde nos sumergimos como espectadores o como participantes en el campo de las artes escénicas, ¿no? Lo primero es que tendríamos que definir las tecnologías inmersivas como aquellas tecnologías, en este caso sí digitales, que intentan emular el mundo físico, ¿no? A través de la creación de entornos. Y vamos a ver después específicamente cómo se crean estos distintos entornos y cuáles son las características de cada uno de estos tipos de entornos que se pueden crear, ¿no? Pero bueno, la idea es generar esa sensación de que estamos ingresando a un mundo distinto, y en ese mundo distinto al que estamos ingresando, lo digital ocupa un papel o puede ocupar un papel central, ¿no? Les voy a poner aquí un fragmento también de un proyecto justo de Belén Santolaya, de la directora de teatro de la que estábamos hablando, para que nos sirva de introducción a mencionar cada una de estas tecnologías inmersivas. I do fly after summer merrily, merrily, merrily shall I live now. Under the blossom that hangs on the bough, I do fly after summer merrily, merrily, merrily. I and my fellows are ministers of fate. La Tempestad nació hace cosa de 2 años y medio, a mediados de 2014, cuando Greg, nuestro director artístico, preparaba el 4º centenario de la muerte de Shakespeare en 2016. La Tempestad, que fue la última obra de Shakespeare, es su obra más innovadora. En la obra hay una escena que se llama La Mascarada. Las escenas de mascarada en época de Shakespeare eran espectáculos increíbles, acontecimientos maravillosos, a menudo por encargo del rey, y exploraban las últimas novedades de la época. En 2016, Greg quiso explorar eso mismo e imaginar cómo sería una mascarada en el siglo XXI. Él planteó este desafío, y mientras me documentaba, encontré un vídeo de 2 minutos de YouTube de la presentación de Intel en el CES de 2013 en Las Vegas. En su presentación, llamada Leviatán la ballena salió de la pantalla y pasó por encima de las cabezas de la gente gracias a la realidad aumentada. Y eso despertó nuestra imaginación, fascinación y nuestro interés. Not many actors get the chance to do things like this. It's taken the best part of 2 years for us to develop this technology with Intel and create an avatar to make Ariel fly, to create a sense of the island being a place where magic was possible. I boarded the King's ship. You get to see 2 fully fledged performances, one of which is an actor and another is this apparition can fly around the space. To dive into the fire. Hay 2 tecnologías distintas dentro de la captura de movimiento, la del cuerpo y del rostro. En nuestro sector, la captura de movimiento facial en tiempo real es el principal desarrollo. Para La Tempestad utilizamos captura de movimiento con sensores inerciales para el cuerpo y tiempo real para la cara. En La Tempestad
El único momento en que se usa captura facial a tiempo real es cuando Ariel se convierte en arpía, un pájaro terrorífico. Se alza y amenaza al rey Alonso y sus lores y les dice: sois 3 pecadores, el famoso discurso. Para eso le pusimos a Mark Curley, el actor que interpreta a Ariel, una cámara sobre la cabeza que transformaba sus movimientos faciales en los movimientos faciales de esa terrorífica criatura alada. El seguimiento de objetos tiene un enorme potencial en la interpretación. Ya lo hemos visto en esta producción y, sin duda, podríamos llevarlo más allá. Lo que es fantástico es que también hay una actuación a tiempo real. La sincronía crea un diálogo entre los actores y es importante para el público saber que todo sucede en vivo y en directo. Gracias a la captura de su actuación, el personaje digital de Ariel es convincente. The technology that Intel deployed here for the Tempest is big. Take real-time information from a motion capture suit, map that onto a complex digital avatar, and then project that digital avatar out through 27 projectors. Yo creo que con la tecnología que hemos usado en La Tempestad, ya hemos ido más allá de la superficie. Creo que la tecnología que hemos usado en esta producción teatral tiene otros muchos usos potenciales dentro del ámbito teatral. Esta tecnología tiene fundamento y podría usarse de infinidad de maneras para mostrar varios hologramas, fantasmas o para que se represente en el teatro en diferentes pantallas. La tecnología en sí es bastante ilimitada. Vodafone One, el todo en uno de última generación. Bueno, más allá del comercial, lo que me parece interesante justamente de este reportaje que les acabo de poner es cómo van narrando poco a poco el encuentro entre un texto clásico, como es La Tempestad, y todas estas tecnologías interactivas, inmersivas, etcétera, para pensar un nuevo concepto de puesta en escena. Para pensar un nuevo concepto de puesta en escena donde lo digital, donde lo virtual y el mundo físico se encuentren de alguna manera y se encuentren frente a los ojos de ese espectador, ¿no? O de esa espectadora. Para una persona que venga de fuera, por supuesto, del mundo de las tecnologías, esto puede parecer que es muy aparatoso, puede parecer que es muy complicado de hacer. Y bueno, un montaje de estas dimensiones obviamente es costoso y lleva muchísimo trabajo. A ellos les tomó 2 años desarrollar la apuesta, pero estas no son las únicas formas en las que se puede desarrollar proyectos que involucren realidad virtual, realidad aumentada, etcétera, ¿no? Es una forma, digamos, muy majestuosa de hacerlo, pero también muy costosa. Y hay otras muchas maneras en las que vamos a ver cómo se puede ir insertando, cómo se pueden insertando todos estos guiños del mundo digital a una puesta en escena. Me gustaría justamente hablar un poco de qué cosa es la realidad virtual y qué permite la realidad virtual dentro de las artes escénicas. Lo primero, bueno, es que la realidad virtual justamente lo que hace es crear, construir mundos, universos narrativos casi siempre, que son completamente virtuales, completamente digitales, y solo podemos acceder a estos universos narrativos a través de usar algún tipo de dispositivo, ya sea que nos pongamos unas gafas, que nos pongamos un casco de realidad virtual. A veces incluso se combinan con una cosa que se llama tecnologías hápticas, que tiene que ver con dispositivos que casi siempre nos ponemos en las manos, pueden ser unos guantes, que nos permiten, entre comillas, tocar el mundo digital, ¿no? O sea, cómo podemos tocar un holograma, cómo podemos tocar una figura que estamos viendo a través de unas gafas de realidad virtual si no existe. Bueno, eso lo permiten las tecnologías hápticas, perdón. Pero regresando a la realidad virtual, de lo que se trata es esto, o sea, de construir mundos digitales donde nos podamos insertar, donde nos podamos sumergir a través de un dispositivo determinado y podamos hacer una serie de acciones dentro de estos mundos. Entonces imagínense las posibilidades que esto tiene para las artes escénicas, pues apenas se están empezando como a experimentar, o sea, las posibilidades son infinitas y tiene que ver por un lado, sí, con el desarrollo de las tecnologías de la realidad virtual, pero por el otro lado también con el desarrollo de las narrativas y de la inventiva
que como creadores escénicos empujen a esas tecnologías a generar nuevos desarrollos. Casi siempre las tecnologías que tienen que ver con el desarrollo de tecnologías que tienen que ver con las industrias creativas o particularmente con las artes, no se da de manera espontánea, se da a través de necesidades específicas de una puesta en escena, de una película, de una obra determinada. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, que muchas veces con nuestras propias creaciones estamos obligando a la tecnología de alguna manera a reinventarse y a crear nuevos usos y nuevas utilidades para esas tecnologías, ¿no? Bueno, en el campo de la realidad virtual, dentro de las artes escénicas, les traigo aquí dos ejemplos que me parecen interesantes. El primero no es propiamente de las artes escénicas, de hecho está como, se presenta como una instalación todo el tiempo, que es Carne y Arena, este proyecto de Iñárritu. Bueno, Carne y Arena, no sé, seguramente alguien de quienes está viendo la transmisión tuvo la oportunidad de experimentar el proyecto, estuvo un tiempo en el Museo del Chopo, creo que estuvo, no recuerdo bien dónde, pero bueno, si no, es un proyecto que su creador, que es el cineasta Alejandro González Iñárritu, define como una instalación. Sin embargo, aquellas personas que hayan participado, digamos, de la experiencia del proyecto, y aquí de nuevo regreso a la noción de experiencia, que es fundamental, recordarán que tiene que ver mucho con una cierta performatividad, ¿no? O sea, y con un cierto lenguaje incluso escénico dentro del proyecto. Y bueno, es un proyecto completamente desarrollado en realidad virtual que tiene que ver con la experiencia de un migrante ilegal cruzando la frontera, ¿no? Es un proyecto muy poderoso y bueno, esa es una de las posibilidades de la realidad virtual. Digamos que sus principales beneficios son a su vez sus principales desventajas para usarlo dentro de las artes escénicas. Lo primero es que necesitamos un casco o necesitamos unas gafas. Y eso es difícil pensarlo dentro de una puesta en escena. O sea, tendría yo que darle unas gafas de realidad virtual a todas las personas que van a participar de la puesta. Probablemente tendría que tener grupos muy pequeños, reducidos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me dicen que Carne y Arena estuvo en el Museo de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Tlatelolco. Sin embargo, hay formas de sacarle provecho a esto, ¿no? Entonces, aquí en este sentido les traigo otro proyecto de un artista suizo, que es un proyecto de danza y es una coreografía, digamos, es una experiencia coreográfica en realidad virtual. Les voy a poner el video. Lo voy a mutear porque de todas maneras está en inglés y no tiene subtítulos, pero les voy a ir comentando sobre el video. Lo primero interesante de este proyecto es que estuvo en muchísimos festivales de cine y eso tiene que ver con eso de lo que hablábamos al inicio, ¿no? O sea, este hecho tiene que ver con lo que comentábamos al inicio de la charla sobre la convergencia de lenguajes y la convergencia de medios. Este es un proyecto coreográfico, absolutamente coreográfico. Es un proyecto que tiene que ver con la danza. Simplemente es un proyecto que transcurre, digamos, a través de la realidad virtual, pero la misma tecnología de la realidad virtual, como todavía no sabemos bien dónde meterla, la asociamos mucho más al cine y a las artes audiovisuales, y el proyecto estuvo en muchísimos festivales de cine y festivales de cine además muy importantes, ¿no? En la sección de nuevos medios, casi todos los festivales de cine tienen una sección de nuevos medios
cosa que no sucede tanto con el resto de las artes todavía. O sea, los festivales de teatro, algunos, pero muy, muy pocos, están incorporando como estos nuevos lenguajes, pero todavía no es algo común, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, ni los festivales de danza, aunque la videodanza, incluso proyectos de danza en realidad virtual son poco a poco cada vez más comunes, y en México también existen ya proyectos interesantes en este sentido. Lo que hizo este artista, este coreógrafo suizo, fue, bueno, primero hacer una coreografía, montar una coreografía en el mundo físico, registró esa coreografía con los puntos de captura, que son los dispositivos que se utilizan justamente para capturar el movimiento y llevarlo a la realidad virtual, creó avatares para los bailarines, y de lo que se trata la experiencia es de que el público, que además solo pueden ser 5 personas, bueno, ahí estamos viendo imágenes, tienen que ponerse las gafas de realidad virtual, también una mochila que les permite como desplazarse, digamos, en el espacio, y que su avatar se pueda seguir desplazando en el espacio virtual, y observar, o sea, ser espectadores de esta coreografía que están haciendo estos avatares de los bailarines que fueron registrados previamente, ¿no? O sea, aquí están los bailarines con estos trajes que tienen los puntos de captura, como les decía. Este es un poco como se vería el modelado tridimensional de estos bailarines, y después eso se convierte en esto que estamos viendo aquí, ¿no? Y lo interesante también de este proyecto es que el coreógrafo fue jugando con las dimensiones. Entonces, de pronto vemos a los bailarines como gigantes, pero también podemos ver a los bailarines como criaturas muy, muy diminutas, muy pequeñas, y los espectadores, digamos, que están viendo la coreografía, que están participando de la coreografía, pueden interactuar con esos bailarines, con esas figuras tridimensionales, digamos, que están dentro de estos escenarios de realidad virtual, y pueden interactuar justamente porque tienen esto que están viendo aquí, que son estas tecnologías que permiten como tocarse entre sí. Entonces, este contacto en el mundo físico que existe entre las personas que están viendo, que son espectadores de esta danza, también está siendo reflejada automáticamente en el mundo virtual. Otra vez lo mismo, puede parecer que es muy complejo, pero en realidad no es tan complejo. Este proyecto es, por supuesto, muchísimo menos costoso que lo que vimos al inicio de la compañía de teatro británica, y es una forma también muy elaborada de realidad virtual, en este caso en el ámbito de la danza, ¿no? Otra de las tecnologías inmersivas de las que me gustaría hablarles es la de la realidad aumentada. Decíamos que si la realidad virtual era este mundo digital al que yo me tengo que sumergir a través de un casco, de unas gafas, y dentro de ese mundo digital puedo participar de una puesta escénica, en el caso de las artes escénicas. En la realidad aumentada lo que hago es traer ese mundo digital al mundo físico, y superpongo el mundo digital al mundo físico. Casi todos y casi todas hemos visto aplicaciones y distintas narrativas relacionadas con la realidad aumentada, y a veces lo que no sabemos es que eso es realidad aumentada. No sé si recuerdan, por ejemplo, estos billetes nuevos que emitió el Banco Mexicano, y que tú puedes como escanear, digamos, con la cámara de tu celular, y vas a ver el movimiento de las ballenas, vas a ver las animaciones, ¿no? Que están superpuestas a estos billetes, pero esas animaciones no existen en el mundo real, obviamente, ¿no? Son animaciones que solo podemos observar a través del lente de nuestra cámara, y esa es la realidad aumentada. Así es como traemos el mundo digital al mundo físico. La realidad aumentada no se puede ver con los ojos tampoco. O sea, no podemos, obviamente, ver salir una ballena de una pantalla y ver cómo vuela sobre nuestras cabezas. Eso no puede suceder, a no ser que lo observemos a través de un dispositivo. Entonces, eso es lo que hace la realidad aumentada. Les traigo también un video, y ahorita les explico de qué se trata, pero me gustaría que pensáramos en los usos específicos que puede tener la realidad aumentada en una puesta en escena, por ejemplo, teatral, ¿no? Lo primero es que nos permite tener contenido exclusivo antes y después de la obra. O sea, desde el mismo cartel de la obra, desde el mismo programa de mano, podríamos escanear tanto el cartel como el programa de mano, u otras cosas. O sea, incluso puede ser hasta con un correo electrónico. Toda la promoción de la obra, todo lo que precede a la obra, puede contener
contenido exclusivo que no está en la obra y que solo podríamos ver a través de estos dispositivos. Entonces, imagínense que vamos a ver una obra donde tenemos un personaje que aparece en una sola escena, lo vemos muy poco, sin embargo es un personaje muy, muy fuerte, muy importante en términos dramáticos, y ese personaje podemos conocer un poco más de su historia, de su biografía, de momentos incluso que preceden a eso que vamos a ver en la obra donde él participa, lo podemos ver a través de un desarrollo en realidad aumentada, ¿no? Y también después de la obra, porque después de la obra, y eso es algo también que no es exclusivo del mundo digital, pero que en el mundo digital también se hace muy presente, es los proyectos siguen vivos muchísimo tiempo después de que los veamos, y siguen vivos en nuestras cabezas, siguen vivos en nuestra memoria emotiva incluso, ¿no? Entonces, una manera de hacer que esos proyectos sigan vivos, no solo a nivel simbólico, sino a nivel real, es justamente creando piezas que se desprendan de la pieza principal, que sería en este caso la obra de teatro, por ejemplo, para que podamos regresar a ella justamente con un dispositivo de realidad aumentada, ¿no? Con un desarrollo de realidad aumentada. Esto sí es muchísimo más, entre comillas, muchísimo más fácil de hacer, muchísimo más barato incluso de hacer que la realidad virtual, y muchísimo más fácil de insertar dentro de una puesta en escena, sobre todo por lo que decíamos, aquí no necesitamos ningún tipo de dispositivo especial, no necesitamos unas gafas, no necesitamos un casco, con el teléfono, con una tablet, perfectamente podemos tener acceso a ese contenido en realidad aumentada. Otro de las aplicaciones que podría tener en escena la realidad aumentada es la integración e interacción de elementos digitales en escena. O sea, imaginen estas puestas en escena que son un poco más interactivas, donde el público se va desplazando, donde hay interacción tal cual del público con la puesta, y nosotros, además de la puesta en escena, superpongamos a esa puesta en escena ciertas pistas narrativas o ciertas expansiones narrativas sobre los mismos objetos que están en la puesta en escena. Entonces, si hay un desplazamiento, digamos, como el ejemplo que les ponía al inicio de los antecedentes del teatro de los sentidos, si yo como espectador estoy asistiendo a una obra que exige mi desplazamiento dentro de una casa y voy pasando por diferentes cuartos, y en algunas de las paredes o sobre algunos de esos objetos, yo puedo situar contenido que solo está disponible en realidad aumentada y solo voy a ver con mi teléfono. Eso crea una capa, o sea, superpone una capa digital a la obra de teatro que está sucediendo, que está aconteciendo, y la complementa o la expande. Entonces, las posibilidades también son infinitas en ese sentido, y por supuesto es una forma en la que el público puede participar. Voy a silenciar el video. Este video es, bueno, les voy a dejar el inicio, porque es que creo que sí está subtitulado. What I'd like to show you today is something in the way of an experiment. Today's its debut. It's a demonstration of augmented reality. And the visuals you're about to see are not pre-recorded. They are live and reacting to me in real time. I like to think of it as a kind of technological magic. So, fingers crossed, and keep your eyes on the big screen. Augmented reality is the melding of the real world with computer-generated imagery. Bueno, lo voy a silenciar porque de todas maneras no está subtitulado, pero básicamente es un acto de magia en realidad virtual, en realidad aumentada, perdón. O sea, lo que está haciendo el mago es poner pues está filmándose con una cámara, ¿no? Y esa cámara actúa como el dispositivo que les decía. O sea, para tener acceso a la realidad aumentada puede ser a través de un teléfono, puede ser a través de una tablet o incluso a través de una cámara, como lo está haciendo él. Y vamos a ver cosas que en el mundo digital existen y en el mundo físico no. Entonces superponemos ese mundo digital al mundo físico. Entonces o sea, las personas están viéndolo ejecutar su acto de magia, pero no está ejecutando ningún acto de magia en realidad en el mundo físico. Sin embargo, en el mundo digital, los resultados de ese acto de magia se pueden ver a través del teléfono. Entonces lo que está haciendo la gente, en este caso, bueno, está viéndolo a través del filtro de la cámara, pero
perfectamente podría verlo a través del filtro de su teléfono si así hubiese diseñado el espectáculo, ¿no? Otra vez, las posibilidades de esas tecnologías dentro de las artes escénicas son infinitas, creo yo. Y apenas estamos empezando a entender cómo se pueden involucrar dentro de las cosas que hacemos, ¿no? Les voy a seguir porque, bueno, el video es todo el acto. Entonces, tenemos ya dos tecnologías inmersivas. La primera es la realidad virtual, la segunda es la realidad aumentada, y vamos a ver ahora otra que muchas veces se asocia a la realidad virtual, pero que son cosas distintas, que son los videos en 360 grados. Los videos en 360 grados, seguramente todas las personas que están viendo la transmisión sí han podido ver estos videos. Los podemos encontrar ya en muchas de las plataformas y de las redes sociales que tenemos. O sea, en Facebook ya podemos encontrar videos en 360 grados, se pueden subir videos en 360 grados, se pueden encontrar en YouTube también. Y lo que permiten es justamente un desplazamiento en 360 grados dentro del video, ¿no? O sea, en primer lugar hay una posibilidad de interacción muy básica, porque nada más implica como mover la cámara, mover el punto de vista, como si estuviera yo moviendo los ojos o moviendo el cuerpo dentro de una puesta en escena que está sucediendo en 360 grados, ¿no? A diferencia de la realidad virtual, lo bueno, digamos, y lo más accesible que tienen los videos 360 grados es que no necesitamos dispositivos de ningún tipo. O sea, nada más necesitamos, se pueden ver en una pantalla cualquiera, en una computadora, o en un teléfono, en una pantalla que permita interactuar con esa pantalla, ¿no? Y les traigo un referente de un proyecto muy interesante de la National Film Board de Canadá. Es una videodanza. La videodanza ha estado, no quiero llamarle videodanza, pero es la única manera que tengo de llamarle a este tipo de proyectos, pero en realidad son danzas en 360 grados, o son coreografías en 360 grados, perdón, filmadas en 360 grados, y es una de los usos que más ha tenido hasta el momento dentro del campo de las artes escénicas, los videos en 360 grados. O sea, pensar coreografías que sean completamente envolventes, donde el espectador se pueda involucrar y pueda decidir hacia dónde dirigir su atención dentro de una danza, dentro de una coreografía que es completamente envolvente. Aquí tenemos este proyecto que les decía de la National Film Board de Canadá. Tidal Tracy se llama. Bueno, la resolución no está muy buena, justamente porque lo estoy jalando directamente de YouTube, pero si ustedes se meten a YouTube lo pueden encontrar un resumen, digamos, de esta coreografía, y en Facebook, en el Facebook de la National Film Board de Canadá, está la coreografía completa. Entonces, de lo que se trata es esto, o sea, yo estoy moviéndome aquí, como les decía, por el escenario, y puedo ver las bailarinas que están participando en la coreografía. También hay sonido envolvente. No sé si se alcanza a escuchar esto, porque casi siempre el sonido envolvente necesitamos escucharlo a través de audífonos. Me voy a callar un momento y o sea, luego alguien que me diga si se escucha o no como sonido envolvente o como sonido normal. Bueno, es un video, un resumen de la coreografía. Les decía, la coreografía completa la pueden encontrar en el Facebook de la National Film Board, pero lo que me parece interesante es justamente cómo hace uso del lenguaje, que ya ni siquiera es un lenguaje audiovisual, en términos canónicos de lo que significa el lenguaje audiovisual, porque esto no es lo que hace el lenguaje audiovisual tradicional, que transcurre de manera lineal. Sin embargo, hace uso de todos estos recursos audiovisuales y los incorpora a la coreografía y crea una puesta en escena que, por supuesto, es completamente distinta y no se entendería de otra manera que no sea justamente como una puesta en escena en 360 grados. Lo del sonido envolvente, ahorita lo vamos a ver también porque es otra de las tecnologías inmersivas, pero
tiene que ver con que no solo tenga yo la posibilidad de hacer esto y de estar como decidiendo a qué lugar ver y hacia dónde dirigir mi atención con la mirada, sino también con hacia dónde dirigir mi atención con el sonido. O sea, el sonido también es 360 grados. Bueno. Y por último, como otra de las tecnologías inmersivas a las que podemos tener acceso hoy, está el sonido holofónico o sonido también inmersivo en 360 grados. Hay muchas maneras de llamarle, que básicamente es una técnica de espacialización sonora. O sea, de lo que se trata es de registrar el sonido de manera tal que me permita tener una noción de espacialidad exclusivamente a través del sonido, ¿no? Y también pensemos en cómo se puede incorporar esto a las puestas en escena. Esto sí ha sido un poco más utilizado. Obviamente los teatros tienen sus propios diseños de espacialización sonora, tienen sus propios dispositivos, digamos, para armar estos espacios de sonido envolvente, pero no son exactamente 360 grados. Esto solo se consigue hasta la fecha con audífonos. Entonces, obviamente ahí habría como una limitante también. Tendríamos que incorporar audífonos en algún momento de la puesta si queremos hacer esta técnica de espacialización sonora. Yo les recomiendo, si seguramente han escuchado sonido envolvente, pero si no, también pueden escuchar muchísimos ejemplos en YouTube para que entiendan como esta dimensión justamente espacial y temporal que otorga el sonido 360 grados y que también se pueda pensar en cómo usar esto dentro de un montaje escénico, ¿no? Les decía, en YouTube pueden encontrar muchísimos, pero solo se puede escuchar con audífonos. Entonces, creo que no lo van a estar escuchando bien ustedes aquí. Y aquí les traigo este ejemplo. ¿Sabes lo que pasa? Cuando el miedo somete a la libertad. Aquí no hay normas. ¿Puede haber un grupo sin normas? No sé. Venga, dínoslo tú. Sería un esfuerzo muy poco eficiente. La gota nunca colma el vaso. O el vaso no existe. Porque solamente odiando lo que no somos seremos capaces de llegar a amar lo que somos. Y eso es suficiente para permanecer unidos. Por eso estamos aquí. Aquí el futuro es ayer. Volver a donde nos perdimos, a donde nos deshumanizamos, a donde dejamos de ilusionarnos por el porvenir. Ahí fuera solo somos un trozo de carne manipulado por la idea del progreso y la tiranía de las pantallas. Pero si queréis volver a eso, nada ni nadie os lo impide. Es fácil. La libertad es que tú eres por mí. Sabes perfectamente que tengo razón. Es la única manera. Bueno, vamos a detenernos aquí. Es un tráiler de una puesta en escena que se llama Retrotopía. También es una puesta en escena dirigida por Belén Santolaya. Y es una puesta en escena que utiliza muchísimos dispositivos, digamos, interactivos, digitales, dentro de la puesta en escena, pero uno de ellos es el sonido, ¿no? Justamente el sonido holofónico. Justamente aquí vemos cómo. O sea, la puesta en escena implica un desplazamiento por un espacio y hay un momento específico de la puesta en escena en la que le indican a los espectadores pónganse sus audífonos porque esto es parte de la historia que les vamos a contar ahora, ¿no? Y esa escena, al menos, no podría ser comprendida de otra manera que no fuera a través de esta técnica de espacialización sonora. Hay muchísimas otras tecnologías inmersivas, que no son solo estas cuatro, ¿no? Pero creo que estas son las cuatro fundamentales, por lo menos las cuatro que pueden estar más al alcance de la mano, incluso las cuatro que ya se están usando dentro de distintos proyectos de distintas naturalezas artísticas en el contexto mexicano. La realidad virtual, la realidad aumentada, los videos en 360 grados y el sonido holofónico.
Cada una de ellas, por supuesto, tiene su propia, tiene sus pros y sus contras, como les he ido diciendo. Algunas necesitan de dispositivos, otras no tanto. Bueno, todas necesitan de un dispositivo de alguna u otra manera. La realidad virtual de gafas o casco, la realidad aumentada de un teléfono, los videos en 360 grados de un teléfono o de una computadora o de una pantalla touch de alguna manera, y el sonido holofónico, obviamente, de audífonos, ¿no? Pero todas estas son tecnologías que, regresando a la idea de inmersión, emulan el mundo físico. O sea, lo que realmente hacen es emular el mundo físico a través de la creación de escenarios digitales o la creación de escenarios virtuales que o se superponen al mundo físico, como en el caso de la realidad aumentada y en el caso del sonido holofónico, y que pueden traerse a una puesta en escena física, o que hacen que dentro de la misma puesta en escena yo me pueda salir o entrar o sumergir una capa más, como es el caso de la realidad virtual, o simplemente que toda la puesta en escena pueda transcurrir de manera en 360 grados, como los videos 360 grados. Les decía, hay otras, pero creo que estas son las fundamentales y las más interesantes, por lo menos en lo que está sucediendo ahora mismo en México. Antes de entrar a la segunda parte, digamos, del taller, que tiene que ver ya propiamente con narrativas interactivas, con narrativas transmedia, me gustaría que me ayudaran las personas que están viendo, bueno, guiando la transmisión, a saber si hay alguna pregunta. Ajá, dice, ¿cuál es el costo aproximado de estos templates virtuales o mundos virtuales? Depende muchísimo. Puede haber desde desarrollos muy económicos, bueno, pongo muy económicos entre comillas, pero podemos desarrollar cosas de realidad virtual desde casi 0 pesos, porque hay muchísimas plataformas que nos permiten desarrollos gratuitos de realidad virtual. No todas tienen que verse de esta manera, pero digamos que un costo promedio de una escena podría estar alrededor de los 30,000 pesos, 30,000, 40,000 pesos. De una escena obviamente bastante sencilla. En el caso de la realidad virtual. En el caso de la realidad aumentada es un poco más barato. Podemos, otra vez, en todos los casos podemos encontrar o podemos hacer desarrollos que vayan desde 0 pesos, obviamente con más trabajo, con más tiempo, pero lo podemos hacer desde 0 pesos hasta, pues sí, si tenemos el presupuestos muy, muy caros, ¿no? La más barata de todas, les decía, es la del sonido holofónico, porque tal cual lo único que requerimos es una grabadora que registre sonido en 360 grados, o también podemos hacer ciertos truquitos y direccionar, por ejemplo, 2 Tascam, unirlas y direccionar cada una como a un rango de 180 grados. O sea, hay que tener cierta pericia, pero tampoco es nada del otro mundo, y podemos registrar ambientes sonoros en 360 grados. Para los videos en 360 grados, nada más necesitamos una cámara que grabe en 360 grados y más allá de sí, o sea, a lo mejor, obviamente la mayoría de nosotros y nosotras no tenemos esas cámaras, pero las podemos rentar, y la renta de una cámara de este tipo puede estar alrededor de los 3,000 pesos el día. Entonces tampoco es como algo que sea extremadamente caro, ¿no? O sea, tiene que ver con idear formas. Digamos, la introducción de las tecnologías interactivas a una narrativa casi nunca tiene que ver con la tecnología en sí misma. O sea, tiene que ver, por lo menos a mí me gusta pensarlo así, con la narrativa, con lo que la narrativa te esté demandando. O sea, nunca puedes poner por delante la tecnología antes que la historia. La historia, el relato, siempre va a ser lo más importante, creo yo. Y las tecnologías son un medio, son el cómo, para hacer que ese relato, si requiere de interacción con el público y si requiere de esta creación de escenarios virtuales, entonces para que ese relato suceda. Pero bueno, ahí está. O sea, podemos ir desde 0 pesos en todos los casos hasta desarrollos muy caros, obviamente. Entonces, no sé si tienen como alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta aquí. Igual las pueden ir dejando y yo paro el taller o la charla en ese momento y respondo la pregunta. Ok, seguimos. Después de ver un poco lo que está pasando con el contexto y cómo
se benefician todas las artes de el desarrollo de escenarios inmersivos o de narrativas inmersivas, y después de conocer las principales tecnologías que nos permiten el desarrollo de esas narrativas inmersivas, me gustaría ya que propiamente habláramos de narrativas interactivas, ¿no? ¿Qué cosa es una narrativa interactiva? Probablemente también la mayoría de las personas que forman parte del mundo de las artes escénicas lo conocen. A ver, es que llega otra pregunta. Ah, no, es la misma. Bueno, una narrativa interactiva básicamente tiene que ver con el relato que pone al usuario a tomar decisiones sobre lo que sigue para ese relato, ¿no? Depende sí o sí de la intervención del espectador, del usuario, en el caso de que sea un proyecto completamente digital, de la persona, del público en general que esté participando de esa experiencia interactiva. O sea, necesitas que el espectador tome decisiones para que la narrativa, para que la trama avance. Eso es, digamos, como la esencia de una narrativa interactiva, y esa interacción del espectador, en este caso, se puede dar o en el mundo físico o en el mundo digital, ¿no? Entonces, bueno, aquí les decía, la tecnología siempre es un complemento, un añadido, es un catalizador para la historia, pero no podemos usar la tecnología para tapar hoyos, digamos, en la historia. O sea, no podemos pensar que la tecnología viene como a sustituir cosas que no están bien, ¿no? En el texto madre, por decirlo de alguna manera. A través de la historia, por lo menos del teatro, obviamente hay teatro interactivo muchísimo antes de que llegaran las tecnologías digitales, y aquí me gustaría entonces hacer como esta separación. Por un lado, va el teatro interactivo, que tiene que ver con la interacción física de los actores, de la puesta en escena con los espectadores, y por el otro lado, el teatro interactivo, que tiene que ver con una interacción digital de quienes están viendo la obra en la puesta en escena. Tom Mustroff, que es un teatrólogo, un crítico de teatro alemán, decía que el origen del teatro interactivo hay que buscarlo en el trabajo del dramaturgo brasileño Augusto Boal. Y Boal desarrolló en los años 70, con los habitantes de las favelas situadas en las periferias de algunas metrópolis de América Latina, una forma de teatro en la que se representaban conflictos locales reales. En este, y entre comillas, foro teatral, los espectadores podían influir en el argumento. Subían al escenario y les explicaban a los actores cómo debían comportarse, o representaban ellos mismos una escena. Parte de todas estas transformaciones que está viviendo el mundo y la manera en la que narramos el mundo a través de cualquier medio, a través de cualquier pantalla y a través de cualquier arte, es justamente el lugar que está ocupando la audiencia, el espectador, como sea que le llamemos al público que está participando de mi proyecto, ¿no? Y eso está muy claro, por ejemplo, cuando pensamos en los consumidores de arte y de cultura más jóvenes, ¿no? En las personas que tienen 20 años, siempre está esa necesidad de participar en la narrativa. O sea, ya casi a muy pocas personas, digamos, sobre todo de esas generaciones, no quiero hacer generalizaciones, pero a muy pocas personas de esa generación les gusta nada más estar sentados frente a algo que está sucediendo y ya, sin tener un rol de alguna manera en eso que está sucediendo. Tampoco se trata de que todas las obras de teatro ni todas las obras escénicas en general tengan que ser interactivas, por supuesto que no. Pero bueno, es deseable pensar el mundo que estamos viviendo hoy en casi todos los campos artísticos como un mundo donde la interacción es muy importante para el consumo de esas narrativas. Creo que ahora sí tenemos otra pregunta. Dice, ¿nos podrías recomendar algún sitio en web, plataforma o app en donde podamos subir a la red este tipo de mundos virtuales? Les decía, o sea, en Facebook y en YouTube se puede perfectamente. Es muy, bueno, por lo menos los videos en 360 grados, ahí tienen un espacio natural. Los videos o los desarrollos en realidad virtual, en realidad aumentada, en dependencia. O sea, si son una app, obviamente los pueden subir a las tiendas de apps, ya sea bueno, para Android, para Apple, etcétera, si desarrollan una app. Y si no, no tienen que subirlo o pueden crear su propia plataforma web y subir ahí sus desarrollos. Pero en realidad no tiene tanto que ver con a dónde lo voy a subir, sino para qué estoy haciendo esto que estoy haciendo. Si lo estoy haciendo como parte de un montaje teatral, por ejemplo,
a lo mejor no tiene mucho sentido que lo suba a una tienda de apps porque, bueno, a no ser que el montaje sea muy grande, porque hacer una app, subirlo a estas tiendas, no siempre es barato. Quizás tiene más sentido que lo tenga en una computadora en el lugar donde va a interactuar el público con esto. O sea, depende mucho de cómo las voy a usar dentro del montaje en las puestas en escenas. Pero bueno, les repito, si es una app, obviamente la pueden subir a las tiendas de aplicaciones. Si es un video en 360 grados, Facebook, YouTube son dos plataformas gratuitas que te permiten hacer esto, te permiten subir estos videos. Y en el caso de la realidad virtual, bueno, en el caso de, por ejemplo, del sonido holofónico, también casi todas las plataformas y las redes sociales de audio nos permiten subirlo, Spotify, Apple Podcasts, o sea, todas, casi todas, iVoox, nos permiten subir sonido holofónico. Y bueno, y en el caso de la realidad virtual, les decía, puede ser o en una web nativa, una web que desarrollen para su proyecto, o incluso tenerla como en una computadora que funcione como servidor en un montaje, ¿no? Espero haber respondido. En Estados Unidos hay una red social que se llama Altspace VR, en donde tienes la posibilidad de construir tu mundo virtual. ¿Existe algo así en habla hispana? Dentro del 360 existen dramaturgias 360, es decir, textos narrativos que incluyan la espacialidad 360 grados. Bueno, voy primero a la primera pregunta, que tiene que ver con que si existe una plataforma hispana donde se puedan subir sus desarrollos. Existen varias, de hecho existen varias plataformas que te permiten crear estos mundos en realidad virtual de manera gratuita, pero con muchísimas limitaciones. O sea, te permite, y además obviamente con gadgets predeterminados. Si ustedes quieren crear una habitación, ahí como están las figuras geométricas básicas para crear un espacio, para ir metiendo objetos dentro de ese espacio, pero todo dentro de su biblioteca, obviamente, ¿no? Y bueno, son gratuitas. Y una plataforma donde se puedan subir ya los desarrollos en español, la verdad es que yo no conozco ninguna, pero no dudo que haya en realidad. O sea, el tema no es tanto, si me preguntan a mí, no es tanto dónde puedo subir los desarrollos en realidad virtual, sino qué tipo de desarrollos estoy haciendo y para qué los estoy haciendo. O sea, si lo estoy haciendo para una puesta en escena de cualquier tipo, no tiene mucho sentido que lo suba a una plataforma random y ya, donde se va a perder incluso dentro de un grupo de desarrollos. Tiene más bien tiene sentido pensar en la finalidad de esto que estoy haciendo. Y si lo estoy haciendo para una puesta en escena, como me imagino que sea el caso, o sea, el ejemplo que me están preguntando, me imagino que tiene que ver con las artes escénicas, pues más bien tiene que ver con cómo lo voy a usar dentro de esa puesta en escena. Les repito, lo pueden subir a una web nativa o incluso a una web donde haya otros desarrollos VR. Lo pueden tener en una computadora que funcione como servidor dentro de una puesta en escena. Y bueno, las demás ya les dije, ¿no? Si es una app a las tiendas, si es sonido holofónico a las plataformas de audio y sonido 360 y videos 360, perdón, también a las redes sociales que lo permiten. Y lo último es que si existen dramaturgias 360 grados, claro, y justamente ese es el reto. O sea, lo que les decía hace un rato de cómo la creación, en este caso artística, cultural, empuja un poco el desarrollo de tecnologías. Y es una relación dialéctica, obviamente, ¿no? Pero sí, los primeros desarrollos de videos en 360 grados no tenían en cuenta ninguna característica narrativa, era un gadget tecnológico, punto. De hecho, no necesariamente se tenía que usar, ni el único uso que tienen, por supuesto, es dentro de las artes. O sea, todas estas, la realidad virtual, la realidad aumentada, los videos 360 y el sonido holofónico se utilizan en muchísimos campos que van desde la medicina hasta la aeronáutica, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Esas son tecnologías. Hay que hacer una distinción entre la tecnología de realidad virtual y una narrativa en realidad virtual. Obviamente son cosas distintas. Y sí, una de las características fundamentales, por ejemplo, de pensar una narrativa en 360 grados es que tú tienes muy poco control como creador sobre la mirada del espectador. O no, más bien, no tienes ningún control sobre la mirada del espectador, a no ser que hagas llamadas de atención. Y esas llamadas de atención casi siempre suceden con sonido, ¿no? O sea, imagínense crear una puesta en escena en realidad virtual,
así ya porque vamos a tener mucho dinero y vamos a crear una puesta en escena completamente en realidad virtual, ¿no? Si vamos a hacer esto, es muy difícil dirigir la atención de quien está, del espectador. En una obra de teatro tradicional, pues tenemos la puesta frente a nuestros ojos y la atención del espectador sabemos que va de aquí a aquí. O sea, no se puede mover más que eso. Y en una puesta en 360 grados no. Y la única forma de dirigir su atención es quizás por un lado el sonido, o sea, hacer que el sonido, que también tiene que ser un sonido en 360 grados, dirija, me haga voltear, me haga subir, me haga bajar, y ver lo que el director o el dramaturgo quiere que yo vea, eso por un lado, o el coreógrafo, en dependencia de qué estemos hablando, o por el otro lado también tener cosas que están sucediendo simultáneamente casi todo el tiempo en este espectro de los 360 grados. Y ahí, por supuesto, va a haber un corte, ¿no? A ver, hay más preguntas. ¿Qué dificultades encontrarías en acercar toda esa interacción virtual a comunidades sin acceso a tecnologías? Esa es una gran pregunta. Claro, estamos hablando aquí de desarrollos tecnológicos en un país que sigue teniendo una brecha digital importantísima, en un país donde no todo el mundo tiene acceso a internet, ni siquiera tiene acceso a un teléfono móvil. O sea, nos parecen cosas muy normales ahora mismo, pero esa es como es como la principal desventaja. No podemos hacer un desarrollo en realidad virtual sin tener la tecnología para consumir eso. Es así de sencillo. Eso no significa que no podamos llevar estas tecnologías a personas sin acceso a ellas. O sea, nos sorprendería muchísimo, y es algo que está presente en la historia de las artes, por lo menos de todas las artes modernas, desde el siglo XX para acá. El cine, o sea, muchas veces la gente pensaba que llevar una película, por ejemplo, a comunidades rurales o a comunidades montañosas que nunca habían tenido acceso a un cinematógrafo, iba a ser contraproducente, que no lo iban a entender. Pero en realidad creo que justo la capacidad dialógica del arte ahí está. No importa en qué tecnología sea. No importa si es en 360 grados, si es en realidad virtual, si es en una puesta de teatro tradicional. O sea, no pensemos tampoco que las tecnologías digitales rompen por completo con todas las tecnologías artísticas anteriores. Todo lo contrario, son un complemento, son una más. Pero no creo que haya gran diferencia en realidad. O sea, claro que les va a sorprender, pero como mismo nos sorprendería a todos, nos sorprende a todos. A mí me sigue sorprendiendo ver proyectos en realidad virtual. No creo que haya una gran diferencia en llevar estas tecnologías a comunidades sin tecnologías. El problema es tener la tecnología. Si no la tenemos, obviamente, pues no se puede, ¿no? ¿Dónde podemos conocer y crear música holofónica? Pues mira, yo no soy músico, pero, o sea, en casi cualquier plataforma, digamos, de creación sonora, puedes incorporar sonidos holofónicos y exportarlos como sonidos holofónicos también. De hecho, el sonido holofónico muchas veces se construye. Les decía, muchas veces tenemos que hacer como trampas y grabar sonidos en 180 grados y luego empatar, por decir de alguna manera, esos dos campos o dimensiones sonoras y construir escenarios sonoros en 360 grados. Y si no, ni siquiera tenemos que hacerlo en una plataforma de creación musical. O sea, en realidad, desde el momento en que grabamos el sonido, si lo grabamos con una grabadora 360 grados, ya estamos creando ese sonido holofónico. Ok, bueno, voy a seguir. Igual si tienen como alguna otra pregunta, les digo, me pueden interrumpir. Bueno, ya les hablaba entonces de las narrativas interactivas, qué son y cómo en el mundo específicamente del teatro podemos pensar en dos momentos de las narrativas interactivas. La interacción física y la interacción digital. La interacción física es esta que conocemos, que hemos visto muchas veces, donde los espectadores cambian el curso de la historia, hablan con los personajes, interrumpen la puesta en escena, digamos que sienten y experimentan la puesta en escena desde distintos puntos de vista, ¿no? Y esto casi siempre está como separado por momentos en los que hay pura puesta en escena, pura representación, donde el espectador no tiene participación, ¿no? Es como el formato más tradicional. Aquí les traigo este ejemplo. Protocolo de eliminación activado. ¿Estamos? Miren, pero que tú estás embarazada. ¿Es legal que haya una embarazada en el protocolo de
eliminación? A ver si esto es por la puta superpoblación, porque más le da uno que dos, que 20, que yo qué sé. Esto ya está, ya se mueve. Están ustedes en el protocolo de eliminación gubernamental aprobado por decreto ley con número 5112.45-FG. ¡Ya lo sancioné! ¿Qué más querías que hiciera? ¡Que los despidiera! ¡Sin pruebas! ¡Que había testigos! ¡Que ya lo sancionamos! ¡Coño! Perdona que te moleste, pero es que yo vi en un vídeo que ganáis mucho dinero, vamos, mucho más que yo. Mi voto es para Eric. Contaba con ello. Y yo te correspondo. Mi voto es para eliminarte a ti, Alba. Eric, ya está, cambia el voto, por favor. Eric, que cambies el voto, por Dios. Un momento, claro, yo también puedo cambiar mi voto, ¿no? Que ya tenemos mayoría, ¿qué hacéis? ¿Procedéis? No, un momento, por favor, que va a cambiar su voto. Ahí detrás hay alguien, ¿verdad? Ok, tenemos, les decía, estas puestas en escena donde la interacción con el público es natural, y eso en sí mismo ya es una narrativa interactiva. O sea, el usuario, en este caso el espectador de una obra, está decidiendo cómo sigue la obra. Y sabemos quienes hacemos narrativas interactivas, no importa si es en teatro, en cine, donde sea, que lo que tenemos que hacer ahí es crear distintos escenarios, ¿no? En dependencia de las decisiones que vaya tomando el espectador. Y así funcionan en general las narrativas interactivas. Creamos posibilidades para que cuando el espectador interactúe y responda de una determinada manera, entonces llegamos a esta posibilidad narrativa o llegamos a esta otra, etcétera, ¿no? Sin embargo, eso podemos hacer y pensar exactamente lo mismo con la intervención del mundo digital o exclusivamente a través del mundo digital. La participación o la interacción aquí tiene que ver con desde cosas tan sencillas como dar un clic, como hacer scroll a una pantalla, como utilizar interfaces de voz, como utilizar códigos QR, que también es otro recurso muy, muy barato o gratuito, incluso que podríamos utilizar dentro de una puesta en escena para expandir la narrativa de lo que está sucediendo, etcétera. O sea, esas interacciones con la narrativa escénica que implican una tecnología digital, entonces ahí estamos hablando de narrativas interactivas digitales, ¿no? Aquí, a ver, creo que hay otra pregunta. Dice, ¿qué tan caro puede ser crear una escena de danza en realidad virtual pensando en una pieza de pequeño formato? Es decir, de 10 a 15 minutos. Mira, aquí va a depender muchísimo, uno, de cómo te estás imaginando esa realidad virtual. También la realidad virtual tiene, pues hay diferencias, obviamente, ¿no? Entre crear una cosa hiperrealista con unos avatares muy, muy elaborados. Obviamente eso es mucho más caro, pero hay realidad, o sea, hay realidad virtual de distintos tipos. Obviamente no nos da el tiempo para traer muchos ejemplos de cada una de estas tecnologías, pero pueden, terminando el taller, empezar a googlear, empezar a buscar referencias visuales de distintos proyectos en realidad virtual, por ejemplo, y van a ver desde que hay algunos muy, muy realistas, como estos, hasta otros que están hechos con estas pistolas láser que utilizan los arquitectos y los urbanistas para medir espacios, ¿no? Y que tiene que ver con capturar puntos de luz dentro de una casa. Entonces, incluso con eso se puede hacer realidad virtual, porque lo que hacen esos dispositivos es que tal cual capturan puntos de luz y construyen escenarios tridimensionales que son escenarios en realidad virtual, o los podemos convertir en escenarios en realidad virtual a través de unos lentes y unas gafas. O sea, por ejemplo, si utilizáramos uno de estos y grabáramos una coreografía con uno de estos, a mí me parecería visualmente espectacular, seguramente sería espectacular, porque después búsquenlo, se ve muy bonito, por utilizar una palabra, aunque bonito no sea la mejor, y eso te costaría nada. Bueno, te costaría tener acceso a esa pistola, a este láser, perdón, que probablemente tengan la mayoría de los despachos de arquitectos, urbanistas, o quizás rentar una de esas. Y puede ser desde cosas tan sencillas como eso, hasta obviamente crear unos avatares muy complejos. Un minuto en realidad virtual en sí mismo es caro. O sea, casi si lo tenemos que modelar casi desde cero, crear un minuto es caro. Entonces, crear de 10 a 15 minutos, pues sí, puede ser, les repito, desde algo muy barato o gratis incluso, hasta algo caro.
pero yo lo que les recomiendo aquí es que empiecen a experimentar. O sea, si les interesa como todo este mundo de las narrativas interactivas dentro de las puestas en escena, empiecen a experimentar con distintas tecnologías. No piensen ahora mismo en quizás un desarrollo como el que vimos hace un rato, del coreógrafo suizo, porque esos sí son desarrollos muy complejos, pero empezar a experimentar con cosas que sí tenemos a la mano, como esto, como una pistola quizás de láser para medir tridimensionalmente un espacio y a partir de ahí construir un escenario virtual. Desde cosas tan sencillas como eso, hasta incluso hay aplicaciones para móviles, no son las mejores, no tienen los mejores resultados, pero se trata de empezar a experimentar con distintas tecnologías e ir encontrando también tu expresividad, tu voz, por decirlo de alguna manera, a través de la tecnología. O sea, no se trata de qué me permite hacer la tecnología, nada más, sino de cómo yo puedo usar la tecnología para crear el mundo que quiero, para crear la narrativa que quiero. Entonces, pues más bien yo diría que no hay pues sí, no te puedo decir un precio exactamente, ¿no? Experimenten, puede ser desde algo, repito, gratis hasta, pues sí, muchísimo dinero. O sea, una cosa muy, muy compleja podría costarte, no sé, hasta 250,000 pesos más, en dependencia de lo que quieres, para una cosa de 10 a 15 minutos. Pero eso es un caso extremo, reitero. Hay entre los 250,000 pesos y 0 pesos, hay todo un espectro en los cuales se pueden ubicar sus proyectos. Bueno, aquí les traigo este proyecto que a mí me gusta mucho. Podríamos debatir si es un proyecto escénico o no. En alguna medida yo creo que lo es, pero es una narrativa creada exclusivamente para Instagram y es un proyecto que se llama eva.stories, como historias, pero en inglés. Lo pueden buscar en Instagram y seguir el proyecto. Y es un proyecto contado en historias de Instagram y es la historia de una niña judía viviendo el Holocausto. Es una especie de paralelismo con el diario de Ana Frank. Es el diario de otra chica que también fue un personaje real. Y es como la premisa detrás del proyecto es cómo viviría una niña judía, una adolescente judía, el Holocausto si hubiese tenido redes sociales en ese momento. Y el resultado es una cosa como esta. Hi, my name's Eva. Welcome to my page. Follow me. This is my page for random thoughts, crushes, my hashtag BFFs. I live with my grandparents. Now you make a wish. Dirty Jew. I must document everything that happens to us. We felt that Eva Hyman was particularly unique in the sense that she was a very modern girl, and we felt like a child in 2019 could really connect to her. When they watch it, what do you want them to feel? Mostly I want the audience to fall in love with Eva Hyman the way I did. Eva's diary was reimagined on social media. Eva Stories in Israel. Незвична історія Голокосту. Diese Story wurde mit einem Smartphone. An effort. Bueno, lo voy a silenciar, perdón que no lo encontré subtitulado, ni en español, pero me parece un proyecto muy interesante y justamente una manera de introducir las narrativas interactivas a una puesta en escena. No importa si es una puesta en escena que solo va a transcurrir en Instagram, no importa si es una puesta en escena que vamos a ir a ver a un teatro, etcétera, ¿no? Creo que es un proyecto que es inspirador, en primer lugar, y en segundo lugar utiliza muy pocos recursos tecnológicos para crear un tipo de experiencia escénica distinta que sí es tecnológica, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el proyecto. Les repito, es una historia que se cuenta en 24 horas a través de historias de Instagram y es como esta niña Eva Hayden, que fue una niña real,
que vivió el Holocausto, una adolescente judía, cómo lo hubiese vivido, o sea, si hubiese tenido redes sociales, ¿no? La premisa puede ser medio truculenta, pero creo que el resultado me parece muy interesante. Y es un ejemplo de cómo las narrativas interactivas digitales entran a una puesta en escena. O sea, pues ahí las personas, por supuesto, iban participando, usaban todos estos recursos que te da Instagram para poner encuestas, para hacer que los usuarios eligieran cosas, para que tomaran decisiones sobre lo que estaba pasando, y todo era casi en tiempo real porque eran 24 horas. Obviamente hay un diseño de producción detrás, o sea, hay muchos actores y actrices involucrados, etcétera, y ustedes lo vieron ahí, pues casi 200 y tantos extras, no sé, o sea, 400 extras de hecho creo que son. Es un proyecto complejo en términos de dimensiones, pero a nivel tecnológico, la verdad es que no es nada complejo. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí, antes que entremos en la última parte, que es las narrativas transmedia? Me dicen... Hay otra pregunta. ¿Nos puedes pasar los nombres de las plataformas gratuitas que comentaste? ¿Qué sensores y equipo básico recomiendas comprar para exploraciones 360 grados inmersivas? ¿Qué implica una capacitación en el manejo de estos recursos? Es decir, ¿cualquiera puede aprender o es mejor contratar a un especialista? Son muchas preguntas en una. La primera es que si les puedo pasar los nombres de las plataformas gratuitas. He hablado de muchas plataformas, entonces si me pudieran, por favor, como recordar de qué, o sea, en qué momento, con gusto se las paso. ¿Qué sensores y equipo básico recomiendas comprar para exploraciones 360 grados inmersivas? Yo les recomendaría una cámara 360 grados. Hay GoPros que están diseñadas para esto. Hay otras muchas marcas. Una cámara en 360 grados sería como lo principal, lo básico. Y o sea, y obviamente si pueden, una grabadora que grabe el sonido 360 grados. Y ese es el equipo básico para empezar si quieren hacer proyectos inmersivos o en 360 grados. Y de ahí, bueno, hacia adelante, pero con estos dos ya tienen para empezar. ¿Qué implica una capacitación en el manejo de estos recursos? Es decir, ¿cualquiera puede aprender o es mejor contratar a un especialista? Yo creo que cualquiera puede aprender, claro, por supuesto que cualquiera puede aprender. Y de hecho les recomiendo que si son creadoras y creadores escénicos y lo quieren usar en sus proyectos, experimenten ustedes con estas tecnologías. O sea, no solo, obviamente ya si quieren hacer cosas mucho más complejas y si después en un momento posterior a ese proceso de experimentación deciden o entienden que es mejor tener un especialista e involucrarlo, lo pueden hacer, pero también va a ser mucho más fácil dialogar con ese especialista si ustedes entienden cómo funcionan esas tecnologías. Entonces yo siempre recomiendo que sí, que exploren, que todo el mundo puede hacerlo, puede aprender. ¿Y qué implica una capacitación en el manejo de estos recursos? Pues en realidad implica una capacitación básica, obviamente, de cómo funciona técnicamente una cámara que graba en 360 grados, o cómo funciona una cámara en sentido general si nunca han trabajado con cámaras, cómo funciona una grabadora en ese sentido. En el caso de la realidad virtual sí es un poco más complejo porque implica otras cosas, implica modelado, implica otras herramientas que también tendrían que aprender. O sea, no hay una linealidad. Lo que quiero decir es que no hay una única manera de aprender a usar esas tecnologías, ni creo que se pueda aprender a usar todas de una vez. Son tecnologías que, aunque las estamos metiendo en el mismo saco, son distintas cada una y tiene sus propios recursos y sus propias maneras de aprender, pero siempre recomiendo aprender, claro, aprender a usarlas, aunque no vayamos a ser expertas y expertos técnicamente en el uso de esto, porque para eso sí podemos llamar a un especialista, pero para entender cómo funcionan y cómo sacarle provecho creativo y narrativo, creo que siempre ayuda poder aprender a usarlas. Bueno, y la última parte de la sesión es lo que tiene que ver con narrativas transmedia y narrativas multiplataforma. Ya vimos un poco las tecnologías que se pueden usar, que son tecnologías inmersivas. Vimos qué son las narrativas interactivas y ahora vamos a pensar un poco qué son las narrativas multiplataforma y transmedia. Lo primero es que estos dos son términos relativamente recientes. El término de narrativas transmedia es un término de inicios del siglo XXI que acuña Henry Jenkins. Henry Jenkins es
como les decía hace un rato, en su libro de Cultura de la Convergencia, ahí menciona por primera vez el término narrativas transmedia, y ahora vamos a ver qué dice de esas narrativas, pero me gustaría pensar primero en las narrativas multiplataforma, que son cualquier universo narrativo. En primer lugar, aquí hay que pensar ahora en universos narrativos y no necesariamente en una historia. O sea, tenemos una historia en una película tradicional, en una obra de teatro tradicional, en una novela tradicional tenemos una historia, ¿no? O varias historias, pero hay como un relato madre, digámoslo así. En el caso de las narrativas transmedia, más que en una historia, tenemos que pensar en universos narrativos que contienen diferentes historias. Y esto parece un cambio menor, pero en realidad es un cambio bastante significativo. Y las narrativas multiplataforma son justamente aquellas en las que el universo narrativo se despliega a través de varias plataformas distintas, ¿no? Y por plataformas me refiero, pueden ser plataformas físicas o digitales. Por plataformas también podemos pensar en artes distintas, en lenguajes artísticos distintos, etc. Es un universo narrativo que se va como a contar a través de diferentes canales, cada uno de estos canales en un lenguaje artístico distinto, ¿no? Bueno, en el caso de las obras de teatro, por ejemplo, podemos pensar en que hay un texto base, o sea, el texto, y luego hay una puesta en escena de ese texto, y hasta ahí nos quedamos casi siempre, ¿no? Cuando pensamos en una obra tradicional. Pero pensemos si, además de ese texto base y de esa puesta en escena, empiezo a generar contenido para otras plataformas que no son la obra, que sería nuestra plataforma central, nuestra plataforma principal sería la obra de teatro, pensando que estamos hablando aquí con creadoras y creadores escénicos, o la coreografía, lo que sea, ¿no? Como la puesta escénica sería la pieza principal. Sin embargo, empiezo a crear desarrollos, empiezo a crear expansiones, historias para otras plataformas. Entonces tenemos a lo mejor las redes sociales de la obra, y en las redes sociales de la obra no solo hago promoción de la obra, sino que cuento cosas y fragmentos de la historia que a lo mejor en la obra no voy a contar, ¿no? Entonces, el concepto general de que una narrativa multiplataforma es un universo narrativo que se cuenta a través de varias plataformas o lenguajes artísticos. Y ahí lo dejamos. Y vamos a entrar ahora, ¿qué cosas son las narrativas transmedia? Me están haciendo otra pregunta. Perdón, creo que dejé de compartir. Hola, ¿con quién podemos acercarnos para asesorías o colaboraciones al Centro Multimedia o al RULE? Bueno, el Centro Multimedia, yo colaboro con el Centro Multimedia, específicamente con el Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnologías del Centro Multimedia. Pues ahí me pueden escribir directamente a mí o a la coordinadora del laboratorio, que es María Elena León. Y si se meten a la página del Centro Multimedia van a encontrar ahí su correo. En el caso del Laboratorio de Tecnologías El RULE, pues sí es conmigo, que soy el coordinador. Entonces, no sé si al final de la sesión les puedo dejar mi correo electrónico, pero no sé si ya se los dieron. Ahí me pueden escribir sin ningún problema. Les vuelvo a compartir la pantalla. Ok, entonces, si tenemos que las narrativas multiplataforma eran esto, las narrativas transmedia son una forma, digámoslo así, de narrativa multiplataforma, pero es una forma muy singular. ¿Por qué? Porque no solo necesitamos un universo narrativo que se cuente a través de varios canales o varias plataformas o varios lenguajes artísticos, sino que también necesitamos tener en cuenta el papel que ocupa el espectador o el usuario en este universo. Tenemos que hacer que el usuario o el espectador participe dentro de este universo y tome decisiones dentro de este universo. Entonces, ahí está la diferencia fundamental entre narrativa multiplataforma y transmedia. En una estamos hablando básicamente de un gran relato que se cuenta a través de varios canales o varias plataformas. Y en la otra estamos hablando también de ese gran relato que se cuenta a través de varios canales o plataformas, pero necesariamente con la participación de los espectadores. Y esto cambia por completo las reglas del juego, ¿no? Decía Henry Jenkins que la narrativa transmedia representa el proceso donde los elementos integrales de una ficción se dispersan sistemáticamente a través de múltiples canales de distribución con el propósito de crear una experiencia de entretenimiento unificada y coordinada. Y idealmente cada medio hace su contribución única al desarrollo de la historia. A diferencia de lo que sucede en un proyecto multiplataforma,
en una narrativa transmedia es importante tener en cuenta que cada uno de esas historias que vamos a contar a través de diferentes plataformas o de diferentes lenguajes es una historia en sí misma, es una historia única, ¿no? No podemos repetir la misma historia en distintas plataformas. Pongo un ejemplo básico. Tenemos un texto teatral, ¿no? Y creamos una puesta en escena alrededor de ese texto. Y luego queremos llevar ese texto a un corto cinematográfico. Si yo cuento la misma historia en el texto teatral, en la puesta en escena teatral y en el corto cinematográfico, ahí yo no tengo una narrativa transmedia. Tengo una narrativa multiplataforma, a lo mejor, pero en realidad estamos hablando de una adaptación. O sea, estoy llevando el mismo relato a diferentes lenguajes. Y esa es una diferencia fundamental entre una adaptación y un texto transmedia, ¿no? Yo tendría que contar una historia, a lo mejor es un texto que habla, no sé, de un asesinato, digámoslo así, ¿no? O sea, la obra entera gira alrededor de un asesinato y se trata de este tipo de relatos clásicos que se trata de descubrir quién fue el culpable del asesinato. Y esa es la puesta en escena. Sin embargo, yo lo que hago, o sea, para expandir este relato hacia un relato transmedia, puedo convertir a uno de mis personajes de la puesta en escena en el protagonista, puedo ir a contar la historia de ese personaje en otra plataforma. Le puedo crear una serie web, o le puedo crear un corto cinematográfico, o puedo crear otra obra de teatro incluso, un performance, lo que sea, lo que ustedes decidan, lo que quieran, para ese personaje exclusivamente. Y en el campo del audiovisual, esto se lo conoce como un spin-off, pero en realidad es parte de un proceso de transmedialidad, porque lo que estoy haciendo es que de un relato madre se empiezan a desprender otros relatos en otras plataformas. Ahora, regresemos a la idea de que el público tiene que participar de esto. Entonces, esa expansión narrativa tiene que ser de alguna manera o impulsada por el público, ¿no? O sea, el público puede participar en ella de muchas maneras. Ustedes pueden, una cosa muy básica sería poner a decidir a los espectadores de una obra de teatro qué personaje quieren que se desarrolle en la siguiente obra o qué personaje les gustaría que se desarrollara en una película. Y es una forma muy básica hasta, obviamente, seguir la conversación en las redes sociales, del proyecto, etcétera, y que eso los vaya llevando hacia la creación de otras piezas, ¿no? Y bueno, otra definición que a mí me gusta mucho para las narrativas transmedia es la de Carlos Scolari, que Carlos Scolari es también un investigador de narrativas transmedia argentino, pero radicado en España. Y en su libro, Cuando todos los medios cuentan, él dice que las narrativas transmedia son la conjunción de canon más fandom. ¿Qué significa esto? El canon es el relato canónico, ¿no? Es el relato original, por decirlo de alguna manera. Es el relato que escribe el dramaturgo, por ejemplo, en el caso de una obra de teatro. Es el relato que escribe el guionista en el caso de una película. Es el relato del que nace todo, ¿no? Ese es el relato canónico, que puede además ser varios relatos. O sea, el mismo dramaturgo puede escribir 3 obras de teatro que que crean este universo de personajes, de conflictos, de situaciones, de atmósferas, ¿no? Y el fandom es justamente la otra cara, el anverso de este relato, ¿no? Sería el público creando sus propios relatos alrededor de ese relato original. Sería el público participando, hay una cosa que a mí me gusta mucho, que son los fanfics, que son justamente ficciones escritas por los fans, y que es muy característico de grandes superproducciones transmedias cinematográficas como Harry Potter, como estas cosas muy comerciales, ¿no? Star Wars, El Señor de los Anillos, que son grandes relatos transmedia. Y los fans crean sus propias historias de esos personajes o incluso inventan personajes, pero todas esas historias suceden dentro de ese universo narrativo original. Entonces el canon sería el universo narrativo original creado por los productores, escritores, dramaturgos, etcétera, en dependencia de qué arte estemos hablando. Y el fandom es justamente las creaciones que aportan los fans a ese universo. Son creaciones que orbitan alrededor de los textos centrales y que tienen cierta independencia, porque no son relatos canónicos. O sea, nadie les va a pagar por haber escrito eso, nadie les va a decir que sí forman parte de ese mundo, sin embargo forman parte de ese mundo. No sé si me logro explicar.
Aquí les traigo 2 ejemplos de obras de teatro transmedia, y con esto me gustaría ir cerrando, por lo menos para ver si tenemos un momento final de preguntas y de comentarios. Les decía hace un rato que en un proyecto transmedia cada una de las ventanas, cada una de las plataformas, cada uno de los lenguajes tiene que contar una historia con sentido propio. Yo puedo entender que esa historia forma parte de un relato mayor, pero no puedo quedarme sin acabar esa historia, porque entonces ya no estaríamos hablando de un relato transmedia, estaríamos hablando de un relato crossmedia, pero eso es otra charla para otro momento, y es más difícil pensarlo entre las artes escénicas. Pero bueno, entonces cada una de estas plataformas es un relato autosostenido, digamos, es un relato autocompletado, es un relato que empieza y termina en sí mismo, y ese relato se conecta con otros relatos, ¿no? Eso sería lo primero. Y lo segundo es que expande, o sea, cada uno de los brazos de una narrativa transmedia expande la narrativa original. Vamos a ver este ejemplo. Desde una exposición itinerante de arte degenerado, fotografías, panfletos requisados por el tribunal. Estos señores entraron en mi casa a decirme que estaba detenido. Y detenciones multitudinarias en espacios públicos, hasta paquetes postales personalizados para magistrados influyentes. Desde la expedición de citaciones judiciales por parte de los vigilantes, hasta la expansión de los tentáculos del tribunal a conocidas plataformas online. Stroke 114 presenta El proceso de Kafka, una nueva manera de entender el teatro que empieza mucho antes de la función. Como el protagonista, Joseph K., todos somos acusados por la puerta de la ley, que convierte a los espectadores en protagonistas de una experiencia kafkiana. Tras someternos a un interrogatorio, la puerta de la ley comienza su trabajo de seguimiento. A través de emails, SMS e incluso llamadas de teléfono, su proceso acaba de comenzar. Diversos personajes nos recuerdan que nuestro propio proceso no se detiene. El día de nuestra audiencia en el teatro, se nos pide nuestro número de expediente. Un identificativo que revelará si somos inocentes o culpables. Nos llevará ante el supervisor para ser interrogados. ¿Se considera usted culpable o inocente? O nos recordará que la puerta de la ley sabe de nuestros mayores secretos. Un universo participativo que culmina con la puesta en escena de la adaptación de la novela de Kafka. El proceso está ahí, no te abandona. Tú eres un detenido, lo eres las 24 horas del día y ya está, no puedes escapar de él, ¿no? Y eso es un poco lo que queríamos recrear. La tecnología, la creatividad y el teatro se unen con un fin: hacer reflexionar y emocionar al espectador de una manera interactiva y memorable. Bueno, como veíamos en el video, esta es una puesta en escena transmedia, una experiencia, y ahí creo que aquí es donde se entiende bien el concepto, la noción de experiencia. O sea, hay una obra de teatro, claro, que probablemente sea el centro. Además, es una obra de teatro que está basada en el texto de, en el proceso, perdón, de Kafka, y obviamente es una reinterpretación y una adaptación contemporánea. Pero no, la obra de teatro es, digamos, la última parte de esta experiencia. Previo a la obra de teatro hay una serie de acciones que comenzaron desde una exposición
no recuerdo el adjetivo que utilizan para calificar la exposición, pero es como una exposición de cosas indebidas, de alguna manera. Y a raíz de esa exposición comienzan como supuestas detenciones arbitrarias de las personas que estuvieron participando en esa exposición, y esas detenciones se hacen en el espacio público, son como pequeñas performances en el espacio público, también pequeñas como mini montajes, ¿no? Como mini escenas también teatrales. De ahí tú, o sea, te decides involucrar, entras a esta página web donde registras tus datos y te empiezan a llegar SMS de que está siendo procesado. O sea, todo el despliegue, digamos, que va previo a la obra hasta que finalmente llegas el día del teatro, el día de la función. Entonces ahí llegas, tienes que dar tu número de acusado, y entonces una máquina decide si tú eres acusado o no. Y entonces si eres acusado, perdón, si eres culpable o no. Si eres culpable, eso tiene unas consecuencias; si eres inocente, tiene otras, y tienes que rellenar cuestionarios interactivos el día de la función. En fin, hay un despliegue narrativo que ocurre en distintos canales, que ocurre en distintos lenguajes, y que hace que la noción de obra de teatro se expanda hacia toda una experiencia de muchos tipos, donde intervienen muchos lenguajes. Y es un gran referente justamente de una obra de teatro transmedia. ¿Hay una pregunta? A ver. No es una pregunta. 10 minutos para el cierre. Sí, ya vamos a terminar. Entonces, bueno, ese es un ejemplo, digamos, de una obra de teatro justamente transmedia. Y aquí les traigo otro ejemplo de este proyecto que se llama La Grieta. La Grieta es otro proyecto español. También en España es uno de los países que más está experimentando con el tema de las artes o de las narrativas interactivas, perdón, en las artes escénicas, por lo menos en el ámbito de habla hispana, ¿no? En América Latina hay cosas interesantes que están pasando en México, pero más en otros campos. Y bueno, en Argentina también, pero más desde el cine, en Colombia. En España pueden encontrar referentes interesantes de puestas en escena, donde se utilizan todos estos recursos, ¿no? Y el otro ejemplo que les traía era el de La Grieta. La Grieta, voy a minimizar. Espero que sigan viendo la pantalla. La Grieta empezó siendo un proyecto, una especie de webserie, una webserie teatral, donde escribieron una obra de teatro, y esta obra de teatro la decidieron contarla mejor en forma seriada y en forma de una serie para la web, y está en capítulos, ¿no? Y cada uno de estos capítulos pone a los actores, lo voy a poner a reproducir, pero lo voy a mutear porque ya no tenemos tiempo, entonces... No me permite mutear aquí porque no estamos en Vimeo, pero cada uno de los capítulos pone a los actores en una situación distinta y termina con un final en el que el espectador tiene que tomar una decisión, ¿no? Y así comenzó el proyecto. Comenzó siendo esta serie web teatral, que en sí mismo ya es un formato muy raro, ¿no? ¿Qué cosa es una serie web teatral? Y de ahí el proyecto se convirtió justamente en una obra de teatro. O sea, empezaron como la serie web, y de ahí ellos querían llegar a hacer una obra de teatro. Para llegar a hacer una obra de teatro no tenían los recursos y tenían que crear nuevamente como la narrativa, ¿no? O sea, no podían contar lo mismo que contaban en la serie web porque querían hacer un proyecto transmedia. Entonces, como original y una narrativa que involucrara a los espectadores y también que les permitiera recaudar dinero, ¿no? Para poder hacer la obra de teatro. Entonces ellos diseñaron una serie de acciones. A ver si puedo... A ver. Ellos diseñaron una serie de acciones entre las que estaban intervenciones, por ejemplo, en espacios públicos. Crearon como pequeñas puestas en escena en espacios públicos,
donde toda la obra, lo que está detrás de la narrativa de la obra y de todas las plataformas, en el caso de La Grieta, es poner al espectador frente a una posición en la que tiene que hacerse cuestionamientos personales y también en la que tiene que decidir si participa o no, si toma acción frente a lo que está viendo, ¿no? Esa es como un poco la premisa. Y ellos empiezan a crear una campaña, digámoslo así, de crowdfunding, una campaña de recaudación de fondos, en la que van dándole a las personas que lo siguen a través de sus redes sociales, a través de la página, más contenido que no fue el que ya habían visto en la serie. O sea, una cosa fue lo que contó la serie, entonces cómo saco a estos personajes de la serie y empiezo a generar contenido nuevo sobre los mismos personajes, y alrededor de la misma premisa para seguir contando otras expansiones de esta misma historia, crean como escenas, intervenciones también en la calle. Les voy a poner esta, me parece muy... Bueno, otra vez no lo puedo silenciar, entonces mejor rápidamente les comento. Crean, por ejemplo, una escena como esta, que es dentro de una tiendita, donde el dueño de la tiendita y la chica que trabaja en la tiendita son actores, y también parte de las personas que van entrando a la tiendita también son actores y actrices, y como parte de lo que está sucediendo ahí, el dueño se empieza como a alterar y a maltratar a la chica que trabaja para él, ¿no? Y le empieza a insultar, le empieza a decir cosas muy terribles, y obviamente todas las personas que están, los clientes que están ahí dentro de la tienda, como que no entienden qué está pasando, no entienden por qué ese señor es tan agresivo, y la decisión se trata de participas o no participas, te involucras o no participas, o no te involucras. Todo esto está siendo grabado, y ese tipo de cápsulas, ese tipo de contenido y de acciones, de escenas, de alguna manera, lo empiezan a compartir el grupo con la comunidad a través de sus redes sociales, y empiezan a solidificar esa comunidad y a dejarla como en el suspenso de qué sigue. Yo quiero saber qué sigue, o sea, yo quiero saber qué viene para este proyecto. Y así fue como lograron, a través de la venta de sus carteles, la venta por anticipado de las entradas, etcétera, reunir el dinero que necesitaban para la puesta en escena, ahora sí, de La Grieta. Entonces empezó siendo una serie web, luego se convirtió en una campaña de recaudación de fondos con contenidos originales, o sea, con microescenas, digamos, que son audiovisuales porque las fueron grabando y las fueron liberando en sus distintas redes, y eso terminó siendo una puesta de teatro tradicional que contaba una historia distinta a la que contaba la serie, pero que se trataba un poco de lo mismo. Formaba parte del mismo universo, eran estos mismos 3 personajes puestos en situaciones límites donde tienen que decidir cosas. Después pueden, si les interesa, como revisar el proyecto, se llama así La Grieta, pongan La Grieta espectáculo teatral y van a llegar a las distintas páginas de La Grieta o La Grieta webserie y van a llegar aquí. Voy a dejarlo por aquí. Espero no haber hablado demasiado, no haberlos y haberlas aburrido, y que haya quedado claro varias cosas, y para mí la principal es que quede claro que todas estas son posibilidades, todas estas son formas en las que se expande o se puede expandir una puesta en escena, pero que siempre van a estar en función del texto. El texto es lo principal, lo primero, y con eso como base decidimos si queremos usar o no tecnologías interactivas, si tiene sentido o no, y el cómo lo hacemos. Entonces eso es todo de mi parte. No sé si tengan preguntas, comentarios, además de los que ya han hecho. Ok, bueno, me dicen que no más preguntas, entonces les agradezco a todas las personas que estuvieron viendo la transmisión. Es un poco raro hablarle al internet sin saber quiénes están viendo, pero bueno, les agradezco muchísimo, y por ahí les puedo, bueno, mi correo personal, por si quieren contactarme para algo, es pedroenmoya@gmail.com. Gobierno de México.